We are Centro Cristianos Ríos de Agua Viva, and our church has grown. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Hemos crecido. Our church has grown. Their church has grown. Our church has grown. Somos Ríos de Agua Viva. Bendiciones. Te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos has traído nuevamente a tu casa de oración, Señor. Gracias porque tú dices que podemos venir a tu casa, Señor, entrar por las puertas con acción de gracias, con alabanza para ti, Señor. Y eso queremos en esta noche, Señor. En esta noche de agradecimiento a ti, de dar gracias. Darte gracias con nuestras alabanzas, con la palabra, con nuestras oraciones, Señor. Agradecerte, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos tienes aquí. Gracias, Señor. Gracias que a pesar de todo lo que ha acontecido durante este año, Señor, tú nos has guardado, tú nos has protegido, Señor. A pesar que han habido adversidades, han habido dolores, tristezas, llantos, Señor, por medio de ellos podemos ver tu mano poderosa, Señor. Tú eres el que haces todas las cosas. Tú sabes por qué pasan las cosas, Señor. Dice que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu voluntad. Gracias, Padre. No nos cansamos de agradecerte, de darte gracias. Gracias, 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 Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Porque tú habitas en medio de todos nosotros, Señor. Porque tú estás todos los días junto a nosotros. Tú no nos dejas solos. Perdónanos si nosotros a veces nos apartamos y nos olvidamos, Señor. Tú siempre nos das bien porque tú eres un Dios bueno. Y muchas veces nosotros nos olvidamos, Señor, de esto bueno y maravilloso que tú has sido en nuestras vidas. Gracias por las pequeñas cosas, por las grandes, por las buenas, por todo, Señor. Gracias, gracias nuevamente, Señor. Bendice este servicio, Señor, que sea dirigido por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú nos hables a través de tu palabra. Que nosotros vengamos en verdad, Señor, con un corazón dispuesto a alabarte, a servirte, a escuchar tu palabra, Señor. Bendice a los que aún vienen por en camino, Señor. Y en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor y exaltar. Aleluya. Solo tú eres digno, Señor. Nos gozamos aquí en tu presencia. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarle, pero ahora lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Hace Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Hay muchas formas de alabar tu nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarle, pero ahora lo haré así. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Y la 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 la.
mí. Cuando pienso en el día que me libero, quiero correr, 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 sin parar, sin parar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero gritar, gritar, gritar. sin parar, sin parar. Júbilo cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero cantar, 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 sin parar. Quiero cantar, 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 cantar. Quiero danzar, 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 danzar. Oh, te alabamos, Señor. Alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, alabar al Señor de señores, alabar al Rey de los reyes, alabar al Dios de los cielos, porque para siempre, porque para siempre, porque para siempre es su misericordia. Alabar, alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, alabar al Dios de los cielos, alabar al Rey de reyes, alabar al Dios de los cielos, porque para siempre, para siempre, para siempre es su misericordia. Grita y canta, grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre. Señor. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira santa dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre en ese Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre en ese Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive
porque ese tú eres mi Cristo. No puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte. No importa lo que yo estoy pasando, tú estás en control y mi boca se llenará de alabanza. Y no puedo parar, porque he visto tu mano de poder. Tú no me sueltas. No puedo parar de alabarte, Cristo. Alabe al Señor ahí donde está. Deja que esos ríos de alabanza fluyan de tu interior, porque hay mucho por qué ser agradecido, mucho por qué darle gracias a Dios por lo que tienes y lo que no tienes, porque Él sabe cómo suplirte todas tus necesidades. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, porque tú guardas en perfecta paz cuyo pensamiento permanece en ti. Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado
gloria está aquí, está cayendo, y está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Señor, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí, Señor, en tu casa, Señor. Ahora, Señor, a esta hora que vamos a recoger la ofrenda, Señor, los diezmos, Señor Jesús. Permite, Señor, que cada uno podamos darte, Señor, con alegría, Señor, con gozo, Señor, sabiendo, Señor, que tú suples todas nuestras necesidades, Señor. Y el que no tiene, Señor, provéele para que también con gozo, Señor, pueda tener la oportunidad de darte a ti, Señor, de lo mucho que tú nos bendices, Padre. Bendícenos y guárdanos, y en el nombre de Jesús todo eso sea para ti. Amén. Nuestra alabanza estuvo saturada de palabra, y ahora vamos a desmenuzar un poquito este breve mensaje que vamos a compartir en esta noche. Y en esta noche yo quiero compartir con ustedes algo de lo que aprendí preparando este tema. Sabemos que estamos a pocos días de celebrar en este país el Día de Acción de Gracias. Y sabemos muchas de las cosas de Acción de Gracias, pero yo les voy a compartir algo que yo no sabía, así como lo sé ahora. Fíjense que este Día de Acción de Gracias se estableció en 1789 y lo proclamó el presidente George Washington para tener un día de agradecimiento y oración por el favor y la protección de Dios. El decreto decía algo como esto: por el presidente de los Estados Unidos se proclama, en vista de que es responsabilidad de todas las naciones reconocer la providencia del Dios Todopoderoso y obedecer su voluntad, estar agradecidos por sus beneficios y humildemente implorar por su protección y favor, se declara noviembre 26 como Día de Acción de Gracias y Oración. Ahora ha quedado como en el último jueves del mes de noviembre, ¿verdad? Esa fue la motivación para establecer ese día, para reconocer los favores del Todopoderoso y como nación reconocer que es necesario obedecer la voluntad de Dios y agradecer todos sus beneficios, todos, hermanos, todos sus beneficios. Pero curiosamente y sin juzgar, le tengo que compartir otro detalle que también aprendí. A partir de los años 60, justo después de un día en que se da gracias a Dios por todo lo recibido, en cuidado, en amor y favor, bueno, pues alguien inventó lo que ahora conocemos como el Black Friday.
aquí en Estados Unidos, en donde medio mundo, medio Estados Unidos, corre a las tiendas o corre a su computadora a adquirir todo lo que piensa que le falta o que necesita y no tiene. Pero solo era un comentario, ¿verdad? Vamos a pasar al mensaje, vamos a pasar a lo importante. Bien, hermana Patti, y seguramente todos ustedes han estado escuchando de que, bueno, estábamos esperando que saliera el tiempo, que llegara el invierno y las cosas mejoraran, pero allá afuera nos dicen lo contrario. Y bueno, nosotros vamos a confiar en el Señor porque tenemos vida para vivir y vida para agradecer y sobrados motivos y razones para seguir adorando y alabando al que nos sustenta, al que nos sostiene, al que nos fortalece y al que hasta aquí nos ha ayudado, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero fíjese que independientemente de eso, nosotros los seres humanos nos caracterizamos por diferentes actitudes. Algunas personas se distinguen porque dicen, ay, es que él es bien competitivo, siempre está tratando de sobresalir sobre el que logró el 99, él quiere el 100, o logró un 95 y a la siguiente va por el 100, ¿no? Otras personas se caracterizan porque son muy exigentes, son muy perfeccionistas. A otras personas su actitud es como, son un poco, lo decimos, bueno, es que él tiene una actitud a veces perezosa o él tiene a veces una actitud muy quejumbrosa. Es muy quejumbroso. Otras personas, al contrario, se caracterizan por tener una actitud agradecida, tienen un ánimo optimista, una actitud reflexiva y saben, como usted y como yo ahora sabemos, que todo lo que ocurre tiene un sentido y un propósito en las manos del Señor. Eso hemos conocido usted y yo y bajo eso estamos confiando y por eso estamos aquí esta noche. Y precisamente porque la palabra nos da una exhortación a la gratitud en muchos de sus contenidos, pero esta noche vamos al Salmo 100. El Salmo 100 es un salmo corto, un salmo de 5 versículos, pero es muy preciso. Y el título de este salmo es Exhortación a la gratitud. Dice la palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si nosotros vemos el versículo 1 y 2, nosotros encontramos aquí que se nos llama a aclamar a Dios, a aclamar y servir a Dios. Nos dice, canten alegres, sirvan al Señor con alegría y nos llama a venir ante su presencia con regocijo. También enseguida en el versículo 3 nosotros encontramos la razón por la que la palabra nos dice eso. Nos dice que reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Esa es la razón por la que el Señor nos llama a que vengamos, a que lo aclamemos, a que lo hagamos con alegría. Luego en el versículo 4 el Señor nos vuelve a decir, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. Y en el versículo 5 encontramos la razón de por qué hacer eso. Dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones, dice el Señor. Nosotros somos llamados a aclamar, a servir, a venir con gratitud. Esa es una actitud que el Señor nos requiere por el Señor, que Él es requerida por el Señor para la verdadera alabanza y clamor. El júbilo y el gozo son necesarios para acercarnos a Él. Sabemos que muchas veces lo hacemos con corazón contrito, con corazón humillado, pero el gozo sobre todas las demás cosas se sobrepone, hermano. El Señor diga sí, el Señor diga no, el Señor diga espera, el gozo nunca debe de dejar de ser en nosotros. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta actitud delante del Señor, bueno, a lo mejor ya no sería con gozo, ya no sería con alegría, ya no sería con reverencia, a lo mejor sería
Al contrario, sería como una obligación o sería como una costumbre. Y no sé si usted alguna vez de niño o de más joven se acuerda que alguna vez nuestros papás nos pidieron hacer algo y usted no decía que no. Usted se acercaba, pero en nuestro rostro, en el arrastrar de los pies, en la conducta de nuestro cuerpo, nosotros estábamos diciendo que no queríamos hacerlo, que no queríamos acercarnos, que no lo considerábamos justo, lo que usted quiera. Y a mí y a mis hermanos, muchas veces mi mamá nos llegó a decir, cuando ella detectaba esa mala gana, ese fastidio, ella nos decía, déjalo, no lo hagas, no me ayudes. Si lo vas a hacer de malas, mejor no hagas nada. ¿Se acuerda que alguna vez nuestros padres nos cacharon en esa movida? Bueno, pues imagínense que si a veces esa actitud le pesa a nuestros padres, imagínense qué pasa con Dios cuando nosotros vemos sus demandas, sus ordenanzas sobre nuestra vida con ánimo apesadumbrado, sin gozo, contradiciendo la palabra cuando Cristo nos dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia y para que su vida se refleje en su manera de entrar por mis atrios, en su manera de bendecir mi nombre, en su manera de caminar, en su manera de interactuar con todo lo que les rodea. Y nosotros podemos pensar, vida abundante, bueno, pues hay vida, dicen algunos, hay vida. Entonces, sí, es vida abundante, dice el Señor, porque a lo mejor algunos desde marzo, a lo mejor unos desde enero, a lo mejor unos desde el año pasado, desde el año antepasado, pareciera que la vida se les ha terminado, pero específicamente hoy me enfoco en este tiempo que estamos pasando, todo lo que va de este año prácticamente. La vida de muchos ya se terminó. La vida de otros tantos está limitada por las complicaciones que fueron secundarias a esta enfermedad de COVID-19. O la vida de la mayoría de nosotros dio un giro sorpresivo cuando nos tuvimos que encerrar, cuando entró en nosotros el temor al contagio, cuando entró la falta de convivir y de manifestar cariño y de manifestar afecto a nuestros amigos y familia de fuera de nuestra casa. Veíamos, un día le dije a mi cuñada cuando llegué de aquí, en un principio le dije, queremos ir a visitarlos, ¿sí nos aceptan? Y me dijo mi cuñada, sí, claro, se bañan, se cambian de ropa y afuera está el tapete y el gel y que no sé qué. Y luego ya llego yo y le digo a mi cuñada, oye, qué desordenados andan aquí en Tecate, ¿eh? Le digo, la gente anda como si nada. Le digo, son un peligro. Y me dice, no, el peligro son ustedes. El peligro son ustedes porque a ustedes les está yendo peor que nosotros, me dijo mi cuñada así en broma. Pero es verdad, yo no era parte de su casa. Yo iba de visita y me eché hasta enjuague bucal y todo lo que usted quiera. Pero mi cuñada me dijo, pero está el tapete, pero está el gel, pero está esto y cámbiense de ropa. Porque yo no era de los de su casa. Pero con todo y eso, hermana, con todo y eso, y no hablemos de las finanzas, no hablemos del trabajo, pero con todo eso, hermano, hay numerosos motivos para dar gracias a Dios, en actitud de gozo, porque aún tenemos razones para vivir. El Señor nos ha dado razones para vivir, nos ha dado todavía razones para alabar y para bendecir su nombre. Sabemos que la adversidad es parte del día a día en la vida en esta tierra. Humanamente, la hermana Pati dice, bueno, humanamente se preocupa uno, vamos a estar afuera, el frío, y si me enfermo, y si me empeoro, y si en el hospital confunden la gripa con otra cosa. Humanamente parecieran sobrar razones para caer en una actitud de falta de esperanza. Las cosas a veces no marchan como nosotros quisiéramos, pero nosotros en la palabra encontramos motivos, encontramos razones sobradas, hermano, encontramos razones sobradas para que nuestra vida siga siendo un caudal de bendición, un caudal de alabanza, un caudal de adoración al Señor en medio de toda adversidad, en medio de toda dificultad.
Y si usted me acompaña al Salmo 103, igual también los primeros 5 versículos del Salmo 103, este salmo tiene por título Alabanza por las bendiciones de Dios. Aquí la palabra en el versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué es conocida el águila? Por su larga vida. Por la manera en que el águila, después de un tiempo, él tiene que tomar ciertas acciones para que se le renueve su pico, tiene que descansar, pero vuelve a volar y tiene larga vida el águila. Y el águila prácticamente muere volando. Entonces, fíjese cómo aquí encontramos al salmista exhortándose a sí mismo para que su alma reaccione de la manera que Dios espera de sus hijos. No de la manera que nuestra humanidad lo haría, sino de la manera en que Dios espera que nosotros reaccionamos. Estas conversaciones del salmista con él mismo, porque está hablando con él mismo, las encontramos también en el Salmo 42:5. Y el Salmo 42:5, yo lo traigo anotado, pero de todas maneras lo voy a buscar aquí. El Salmo 42:5 dice lo siguiente: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En psiquiatría esto le llamamos un soliloquio, cuando alguien está hablando solo. Pero aquí el salmista no está hablando solo, el salmista le está hablando a su alma, está exhortando a su alma, le está recordando por si acaso se le olvidó todo lo que el Señor hace por sus hijos. Entonces, él se desafía a retomar la actitud que él debía de tener, a cobrar ánimo en el Señor. En el Salmo 3 lo que pareciera que si él se tiene que recordar los beneficios y los favores de la palabra, entonces pareciera que nosotros, nuestra carne, nuestra humanidad, tiende a la ingratitud, tiende al olvido. A veces nosotros somos de memoria corta, no nada más en lo cotidiano, sino también en lo espiritual. Tendemos a que los favores se nos olviden rápido y podemos tener un día excelente, pero si al final del día se termina el gas, ¡ay! No contábamos con eso. Y se nos olvida y se nos va el gozo. Por eso el salmista aquí le dice a su alma, le habla a su alma cómo es que un hijo de Dios debe de reaccionar. Dice: bendice alma mía al Señor, bendice su santo nombre, no se olviden de todos sus beneficios. Entonces aquí la situación es que conforme nosotros nos apeguemos a la palabra, así van a ser nuestras reacciones y nuestras decisiones también. Hay un autor cristiano que dice que muchos de nuestros problemas se deben a que dejamos que el yo, la humanidad, nos hable a nosotros en vez de nosotros hablarle a nuestro yo, a nuestra carne inclinada a hacer el mal, inclinada hacia el pecado. Nosotros ahora sabemos la verdad, ahora conocemos la verdad nos ha hecho libres. Y eso es lo que le tenemos que recordar a nuestra alma, de lo que esta palabra dice para nosotros y promete para nosotros. Por eso el salmista quiere que todo su ser bendiga al Señor, porque el Señor es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, tal como lo cantábamos ahorita, tal y como le dábamos al Señor la alabanza. El Señor a nosotros nos da buen trato, hermano. Nos da dádivas, nos da recompensas, nos da favores. Entonces, ¿por qué tenemos que olvidarnos? Tenemos que obligarnos a reconocerlo. Tenemos que obligarnos a agradecerle. Romanos 1:21, aquí encontramos de Pablo un diagnóstico que él hace de la humanidad. Dice, de la humanidad en su condición caída, dice: no ignoramos que Dios existe,
pero no le damos la gloria que Él merece, ni gracias por ser el dador de todo. Dios tiene a veces ese reclamo con nosotros. Sabemos que Dios existe, pero no lo glorificamos como a Dios. Y sabemos que Él es digno de toda gloria y de toda alabanza, pero no se la concedemos. Lucas también, por ejemplo, nos habla de una persona de 10 personas que respondieron con gratitud. ¿Se acuerda cuando los 10 leprosos clamaron y el Señor les llamó y les dijo qué quieren que haga? Y ellos pidieron ser sanados y el Señor los sanó. Y cuando el Señor los envía, el Señor les dice que vayan con el sacerdote a que certifique ese milagro de sanidad. En el camino ellos van siendo sanados. Y después de eso uno regresa con el Señor. ¿Y saben en qué se fijó el Señor? No en la gratitud de uno, se fijó en la ingratitud de 9. Dijo, ¿no eran 10? No eran 10. Al Señor le importa la gratitud, pero el Señor también se da cuenta de la ingratitud. Entonces, también nosotros en Números 11 encontramos cuando el pueblo se quejó. Números 11, 1 y 2 dice cómo se quejó el pueblo, y es bien interesante. A veces hasta que no está uno haciendo esto se da cuenta de esos detallitos. Dice Números, les dije 11, ¿verdad? Número 11, 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cuando usted murmura, cuando el pueblo murmura, cuando el pueblo se queja, a oídos del Señor llega. ¿Dónde está el Señor? El Señor está en su trono, pero hasta allá llega, porque los ojos y los oídos del Señor están atentos a su pueblo. Entonces, si nosotros, imagínense qué rápido se le olvidó al pueblo. Nosotros con una pandemia ya estamos que ya casi hacemos el testamento. Pero imagínense cuántas plagas envió el Señor a Egipto para libertar a su pueblo. 10, hermano, 10 plagas. ¿Cuántas veces nosotros, imagínense si aguantaríamos 10 plagas? Imagínense quién de nosotros ha visto el mar abrirse. ¿Quién de nosotros ha visto ejércitos desaparecer? Ha visto un ejército desaparecer en cuanto las aguas vuelven a su cauce y el ejército de los egipcios quedó sumergido. Todo el cuidado por el maná del cielo que el Señor enviaba para ellos. Entonces imagínense si nosotros como padres, siendo malos, que amamos y proveemos a nuestros hijos, nos sentimos mal, se nos entristece el corazón cuando vemos ingratitud de un hijo, pues imagínense cómo será, cómo sentirá el Señor su corazón. Por eso es necesario, hermano, la gratitud es una actitud, es una decisión. ¿Ha visto usted cómo una persona cuando está viendo de lejos así con unos binoculares, tienen un botoncito arriba que tú le giras para enfocar hasta que ves lo que quieres ver? Así nosotros, hermano, tenemos que enfocar nuestros ojos espirituales para enfocarnos en agradecer a Dios a diario, pero no solamente nuestros ojos de lo que vemos. Nosotros vemos canastas y pensamos Dios es bueno, ¿verdad? Pero no todo está en la canasta, no todo está en la cartera, no todo está en el portón eléctrico que abre la puerta y llegamos a casa. No todo está ahí, hermano. Los ojos que tenemos que enfocar también son los espirituales, porque no todo es físico ni todo es material cuando de agradecer al Señor se trata. Si nosotros nos pusiéramos a enlistar los buenos tratos y las misericordias de Dios, tendríamos que echarnos un round. ¿Sabe con quién? Con nuestro yo, con nuestra carne que peleará con nuestro ese sentido de gratitud que queremos cultivar y manifestarle al Señor. Porque nuestra carne muchas veces se siente merecedor de todo lo que desea, merecedor de todo lo que necesita. Y ahí es donde ahí es donde yo enfoco, si es necesario más,
o si es necesario que me regrese a volver a ver de lejos para luego ir viendo despacito de cerca. Pero esa es una decisión que yo voy a tomar. Aquí el versículo 3 del Salmo 103 dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y a veces eso se te va a olvidar si tú ves la canasta vacía. A veces eso se te va a olvidar si se te descompone el carro y cobran un dineral por arreglarlo. A veces eso te descompone si tu hijo no llegó temprano a casa o llegó malhumorado y te contestó mal. A veces eso se nos olvida, pero el Señor nos recuerda en su palabra que no todo es material, no todo es físico, no todo es aquí. Hay que enfocar esos ojos espirituales porque el Señor es quien perdona todas tus iniquidades, le dice el salmista al alma. Él es quien sana todas tus enfermedades, corazón. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas como el águila. ¿No entiendes eso, alma? ¿No entiendes eso, corazón? ¿No entiendes eso, ánimo? ¿No entiendes que debes alabar al Señor por todo lo que hace y por lo que ha hecho en ti? ¿Qué haces tú para que salga el sol cada día, alma? ¿Qué haces tú, corazón, para que llueva la lluvia en el momento que se necesita? ¿Qué haces tú, ánimo mío, para que el viento refresque? ¿Qué haces tú? Para dar gracias, yo necesito primero darme cuenta de todo lo que Dios ha hecho, observar a mi alrededor y no permitir que la bruma de las adversidades no nos permita reconocer el favor de Dios. Y luego de que yo me percato de todas las bendiciones, de todo el favor, de todas las misericordias, de todos los buenos tratos que yo recibo del Señor, es necesario que yo valore eso. Que yo lo valore, que no lo dé por merecido, que no piense que todos lo tienen. El Señor dice que demos gracias en todo en Cristo Jesús. Y no todos los que le dan gracias a Dios están en Cristo Jesús. Es un privilegio, hermano, es un privilegio que nosotros lo tenemos, lo agradecemos y clamamos al Señor porque todos vengan al arrepentimiento y tengan ese privilegio, lleguen a conocer esa verdad que es Cristo, y puedan ser libertados como un día lo fuimos nosotros. Entonces, si nosotros nos fijamos, al pueblo de Dios se le olvidó bien pronto todo lo que el Señor había hecho. Nosotros somos de memoria corta con los favores y con los milagros. A veces se nos olvidan pronto los milagros, pero en cambio la tristeza, los desalientos, los desafíos, las situaciones adversas, a veces pareciera que las tenemos archivadas por año, por mes, por día, por orden alfabético. Para eso a veces somos más buenos para acordarnos. Ay, estoy temblando, hermanos. Somos más buenos para acordarnos de lo malo que de lo bueno. Pero hay tantos beneficios espirituales que no palpas, pero los tienes. Un microscopio, cuando un químico, no sé si alguna vez usted ha visto, pero cuando estamos en la secundaria a veces vamos al laboratorio de química o de biología y los maestros nos enseñan cómo poner una muestra en una laminilla de cristal, y se ponen una muestra ellos ahí y usted ve algo. No, usted no ve nada. Pero en el hospital, cuando sacan sangre o cuando hacen van a cultivar, van a ver qué hay en nuestra sangre, por qué está enfermo nuestro cuerpo. Ponen una gotita de sangre con otra laminilla, la extienden y luego la ponen a la luz del microscopio. Usted, si se acerca ahí, usted no ve nada, pero el químico la pone bajo un microscopio y ajusta ese microscopio para encontrar qué virus, qué bacterias, qué organismo vivo hay ahí. Y lo encuentran, hermano, lo encuentran. Así nosotros tenemos que ajustar nuestro corazón, nuestros ojos espirituales para enfocarnos en el cielo
en el Señor que nos ha hecho y en las bondades que Él ha tenido con nosotros. El Señor no solamente perdona, sana, rescata, sino que aún corona y colma a sus hijos. Los 3 primeros beneficios de que Dios perdona todas nuestras iniquidades, nos sana y nos rescata del hoyo, bueno, son las cosas a veces que el Señor remueve de nosotros para renovarnos y para rejuvenecernos espiritualmente. ¿Cuántas iniquidades perdona el Señor al que lo reconoce? Al que lo reconoce, al que reconoce que lo necesita, al que reconoce su condición de pecador. El Señor perdona todas sus iniquidades, todas. El Señor no deja nada en el tintero. El Señor no guarda ningún folder para decir, bueno, este lo vemos después. Bueno, según tu comportamiento vemos si lo borro o no lo borro. No, el Señor perdona todas nuestras iniquidades, hermano. Entonces, fíjese, la palabra dice, cuán bienaventurado es el hombre al que el Señor le ha perdonado sus iniquidades. Imagínense cómo se sienten los condenados que están esperando que se ejecute una sentencia, y cómo a veces afuera la familia apela al juicio, apela al gobernador, apelan a la Suprema Corte, y a días de la sentencia, a horas de la sentencia, se condona aquella sentencia y se perdona la vida del condenado. Así, fíjese cómo Colosenses 2, del 13 al 14, nos ayuda a que valoramos cómo en algún momento nosotros éramos esos condenados a muerte, hermano. Éramos condenados a muerte eterna. Y el Señor nos pasó de muerte eterna a vida eterna. Entonces, valoramos esta dicha, este privilegio, y Colosenses 2, 13 y 14 nos dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Él canceló nuestra deuda, la quitó de en medio de Él y de nosotros y la clavó en la cruz de Cristo. ¿Qué otro médico hay? ¿Qué otro salvador hay como el Señor? ¿Qué otro médico hay como el Señor? ¿Quién rescata de la fosa tu vida? ¿Quién te libra de tragedias? ¿Quién te libra de peligros? Solo el Señor, solo el Señor. En el versículo 4, mismo ahí, Salmo 103, pero en el versículo 4, la palabra nos dice, el salmista se concentra en lo que Dios concede. Dice, el que corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. El Señor, hermano, no nos tratará como merecemos. Lo primero en perder, si el Señor nos tratara como nosotros merecemos, sería perder la relación con Él, sería perder la comunión con Él. Por eso es que su favor y su misericordia son indispensables. Nuestro corazón muchas veces se inclina a la queja, se inclina a la ingratitud, se inclina al olvido. Pero gloria al Señor, gloria al Señor. Aquí a veces hay una botellita, pero haga de cuenta que yo tuviera una botellita aquí en la mano. Y esa botellita, avanzan el día, muchas veces desde que abre el día hasta que termina el día, haga de cuenta que esa botellita estuvo llena de misericordia, de las misericordias del Señor. Pero ya para las 10 de la noche usted necesitó de toda esa misericordia y esa botellita se vació. Pero el Señor es tan bueno, hermano, que usted termina su día, encomienda su reposo al Señor, pide perdón, se pone a cuentas, y para el día siguiente, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, esa botellita nuevamente está llena de la misericordia del Señor. El Señor es bueno, el Señor nos da motivos sobrados, el Señor nos da motivos sobrados para que nosotros podamos darle gracias. Fíjese, Pablo decía algo que todavía nos confirma lo que el Señor ha hecho en nosotros. Segunda de Corintios 4:16, la palabra dice que el hombre exterior decae, el hombre exterior se desgasta, pero el hombre interior se renueva cada día conforme reconoce
esa misericordia, conforme reconoce ese bien que recibe del Señor y conforme lo agradece. Entonces, cuando tú te quieres enfocar en todas esas bendiciones y beneficios espirituales, la lucha es contra el yo. La lucha es contra el yo porque hay que elegir ser agradecidos. Ser agradecidos es una elección. Ser agradecido es una actitud. Ser agradecido es algo que usted le tiene que hacer entender al alma. Romanos 8:28 dice que todo coopera para bien de aquellos que aman a Dios. Todo coopera para Dios. A veces nosotros no alcanzamos a ver el cuadro completo como Dios lo ve. Por eso Efesios 5:20 dice que nosotros debemos de estar dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor siempre tiene el cuadro completo. Y para ir cerrando, hermanos, nosotros sabemos, como ya les decía, que lo mismo es elegir, no es lo mismo, pero usted tiene la decisión de elegir la gratitud o la ingratitud. Esa es su opción, esa es su elección. Un escritor cristiano una vez escribió de una vivencia real en un día en que él fue asaltado, y lo tomó de la siguiente manera cuando llegó a su casa y escribió: déjame ser agradecido porque nunca me habían robado antes, porque lo que se llevaron fue mi cartera y no mi vida, porque aunque se lo llevaron todo, no era mucho, porque al que me robaron fue a mí y no fui yo el que estaba robando. Gracias, Señor, por todo. Gracias por el robo, gracias por este ladrón que me vino a traer esta enseñanza, esta reflexión. Gracias al Señor por todo, por lo que estás haciendo en medio, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, por lo que ya has hecho, aún en medio de todo esto que nos rodea. Pablo, el apóstol Pablo, siempre tan único y tan especial, en Filipenses 1, él daba gracias por sus prisiones, que le ayudaron a que progresara el evangelio. Los guardias eran evangelizados, conocían de la palabra de Dios a través de él, y otros eran inspirados a proclamar el evangelio. Lo que a Pablo le importaba era que Cristo era proclamado, y él se regocijaba por eso. Por eso él daba gracias. No importaban las prisiones, no importaban las condiciones. Él se regocijaba porque el nombre del Señor era proclamado. Así que, hermanos, que Dios quiera y nosotros le permitamos que Él cree en nosotros un corazón agradecido, y nosotros no olvidemos ninguno de sus favores en nuestra vida mediante la cruz de Cristo. Que nosotros demos gracias en todo, y que en este mundo y en este tiempo de aflicción el gozo y el favor de Dios puedan ser proyectados en nosotros, para que nosotros podamos reflejarlos en medio de la incertidumbre que mucha gente está viviendo afuera, y que nosotros podamos no solamente impactarlos con nuestra actitud, con nuestra elección de ser agradecidos, sino que también nosotros podamos ayudar a otros a enfocarse en el favor y la misericordia que Dios tiene para sus hijos. También pidámosle al Señor que nuestro corazón agradecido impacte a todo aquel que aún no conoce la verdad, porque la verdad fue la que nos hizo a nosotros libres, y es la que hace, es la única que hace libre a todo aquel que todo aquel que conoce a Cristo. Esa debe ser una de los anhelos, que el Señor forme en nosotros un corazón agradecido, que su Santo Espíritu nos ayude a elegir ser agradecidos, tener siempre un corazón lleno de gratitud, un corazón que sabe que el Señor es el único que lo perdona, que lo sana, que lo rescata del hoyo y que lo colma de favores y de misericordias que se renuevan cada mañana. Gloria al Señor por todo, hermanos. Gracias. Vamos a pedirle, gloria a Dios. Gracias, Señor,
Gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias porque las damas, Señor, pudieron tener su culto de agradecimiento. Gracias, Señor, por el liderazgo de damas de mi hermana Patti y las líderes, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza. Te damos gracias porque has sido tan fiel, aún en el dolor, aún en la escasez, aún en la enfermedad. Tú has sanado, has liberado, has provisto, has levantado, has animado, has vivificado. Gracias porque has sido fiel, Señor. Ahora nos despedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y salimos con corazones agradecidos. Y si usted lo cree, diga amén. Dios les bendiga. Amén, amén.